Buenas, gente. Gente despierta, gente avanza, gente que piensa en la gravedad. El cosmos te está llamando. Tell me cuándo. Hago este vídeo en primer lugar, y en segundo, y en tercero, y en cuarto. ¡Ay! ¡Qué daño me está haciendo la cuestión de redactar cosas para la facultad! Hago este vídeo porque tengo la necesidad y me apetece dar las gracias a bastante gente. Y de una manera así un poco más especial, porque os he dado las gracias ya de mil maneras, ¿no? Pero bueno. Ahora sí. En primer lugar, a mi madre y a mi padre por la libertad y por el campo de acción, ¿no? que me brindan. Que esto me está ayudando, y de hecho me ha ayudado siempre a desarrollarme. A desarrollarme por mí misma y a poder avanzar, y eso realmente es de agradecer. Por otra parte, también me agradaría donar-les gràcies a Anna Loibe. Ja saps, ja saps tot. Ja saps tot que no hi ha paraules tampoc, no? Per agrair-te, que sé que no vols que et donen les gràcies, però per mi és important. Gràcies per estar ahí, per aguantar tots els meus rotllos, per recolzar-me, per ensenyar-me tantíssimes coses, per estimar-me i que t'estime moltíssim. Encara que comenci a tindre la cara quadrada, t'estime moltíssim. Bé, també volia donar les gràcies a les meues xiques. Ja m'he quedat en el valencià. No. També. Per què he començat en castellà? No ho sé. Bé. A mis chicas castellano parlantes. Dori, Ana, Carol. Bien. Carol, tú. Tú gracias eternamente porque bien, te mareé un montón al principio, te tomé el pelo, siento lo mucho. Y bien, y muchísimas gracias porque por todo realmente. Es que empezaste a utilizar la forma neutro incluso antes que yo a la hora de hacer trabajos. Me has demostrado siempre un montón de apoyo, un montón de comprensión, y bueno, ya sabes que muchas gracias, y gracias también por estarme enseñando a abrir puertas y a ser un macho. En fin. Vale, dejémoslo estar, porque tampoco sé abrir puertas. Vale. Dori, Ana es, ya sabéis, básicamente como Carol, salvo que a vosotros no os tome el pelo. Pero que muchísimas gracias, tanto por haberme acogido cuando no me conocíais de nada en segundo y haberme cedido una sillita a vuestro lado, hasta todo lo que estáis haciendo por mí actualmente, que es mucho. Sobre todo el hecho de escucharme, para mí es muy importante. Entonces, muchas gracias por hacerme sentir parte de la tribu, de la secta, y que, bien, que os quiero un montón. Y que para cualquier cosa, ya sabéis. Bien. Quería dar las gracias también a mi amiga María Montoriol. A tu te les donen en català, no? Bé, estàs vivint tot el procés, no? Tots els processos, bàsicament. Tu també tens la teua, i bé, valore moltíssim que estigues ahí, que em preguntes,
que t'interesses, no? Realment pel que estic vivint. I bé, saps que jo també estic ahí per tot el teu procés i bé, que continues escrivint, que ets molt crac. Bé, continuaré. Estic nerviosa, oi? Molt. Vale. Mai. Mi amiga Mai. A ti quiero darte las gracias, pero como que un poquito menos, ¿no? Un poquito menos que al resto. Básicamente porque hoy, bueno, no lo sabéis porque no sois Mai, pero hace como 5 años, un poquito más de 5 años ya, que Mai viene llamándome Almendrita. Tal cual, como mote cariñoso. Bien, pues cuando se enteró de todo esto, pues hubo una especie de mutación. Pasé a ser almendro. Pues hoy me ha mandado un audio en el que de repente, pues vaya, he pasado a ser capullo. Gracias, Mai. Yo también te quiero. Yo quiero a Mai, yo quiero vida para Mai, yo quiero a Mai, porque yo quiero a Mai. Bien, no, realmente muchas gracias porque, sobre todo por el momento de este día 14, de decirme todo esto que me dijiste para que realmente estuviera. Oh, que me sale el cero antes, que me comí ayer. Para que estuviese seguro de todo lo que estaba haciendo, de la cuestión de que no todo el mundo tenía que aceptarme, ya lo sabía y es un proceso curioso de atravesar, pero realmente valoré mucho que me lo dijeras, sobre todo porque me lo dijiste para que no sufra. Y eso es muy importante para mí. Realmente, si tú no me hubieses aceptado, ya sabes, te dije que me hubiera hecho daño, pero no por la cuestión de la aceptación, sino porque para mí habría un problema, porque eres una persona a la que valoro en mi vida. Entonces, pues eso. Me parece que me estoy liando. Voy a seguir. Bien. Sandra. A ti tengo que darte las gracias por enésima vez, porque realmente has sido de las primeras personas que no estaban ejerciendo un rol, no, de las primeras, no, la primera, que no estaban ejerciendo un rol de amistad, tal cual, que me ha apoyado, me ha preguntado, sin yo haber dicho nada en absoluto, salvo firmar un trabajo con mi nuevo nombre, que bueno, no era la intención, ¿no? Que me preguntaras y que tal, pero fue una sorpresa muy bonita. Bueno, ya te lo dije, que para mí fue muy importante, tanto eso como que me dijeras que empezabas a notar cambios en mí. Realmente lo valoro un montón y eso, el interés que estás demostrando tanto por mi proceso como por el mundo trans, así en general, por las lecturas, por los vídeos, por los correos inmensos que toca leer, que te toca leer por mi parte. Que bueno, siento enrollarme tanto, pero hay cosas que valoro contarte porque valoro tener confianza contigo, entonces hay cosas que te mereces saber y bueno, que muchísimas gracias por todo y que espero seguir teniendo contacto contigo tanto tiempo como quieras. Bien, también a mi gente de clase, digo a mi gente porque no a toda la gente de clase, evidentemente. O sea, la gente que ha llegado a comparar
la aceptación del tercer género con la posible aceptación de yo quiero ser un perro, entonces que me acepten, esta gente podéis desaparecer así sutilmente, ¿no? No, va, en serio. A la gente que de verdad ha estado ahí, Melanie, Inés, Sheila, bueno, todos los que realmente habéis estado ahí, que muchísimas gracias y que espero seguir compartiendo lucha con vosotras mucho tiempo más. Y bien, eso. Y que cuando se acabe la carrera, pues también, ¿sabes? No, que esto no pare aquí. También quería dar las gracias a mi amigo Pedro Cubillo, porque después de cierto tiempo de no contacto, volvimos a hablar, a quedar, y habiéndole contado todo esto, pues ha reaccionado de una manera muy, muy bonita y muy importante para mí, puesto que, entre otras cosas, me ha dicho que le pareció... Bueno, me has dicho, ¿por qué hablo de ti como si tal? Entre otras cosas me has dicho que no... que lo que pensabas en un primer momento que te iba a resultar difícil, véase hablarme en masculino, realmente no ha sido así, que era un prejuicio y que bien, que no, que realmente te está resultando fácil y nada, que yo también te quiero un montón y que bien, que en cualquier lucha que se te abra por el camino estaré ahí en todo lo que necesites y que nada, que espero tenerte en mi vida per saecula saeculorum. Bien, y para acabar, que creo que me estoy enrollando bastante, me gustaría dar las gracias a José Aranda, una periodista y podía considerar un poco amiga, ¿no? Nada, te quiero dar las gracias porque eres no la primera persona que me ha reconocido públicamente, porque ya he salido del armario, ¿no? A muchos niveles, pero bien, me hiciste una entrevista cuando yo todavía no había dado el paso, y bien, al publicarla, pues la has publicado con mi nombre, no con el otro, y hablas de mí en masculino, y eso para mí es realmente muy importante, porque me ayuda a seguir el proceso y porque, bien, es evidente, ¿no? Bueno, creo que me voy a callar ya. O sea, seguro que me dejo gente y lo siento un montón, porque, bueno, esto es así y las personas que me conocéis ya sabéis cómo a mi cabeza. Pero bueno, que muchas gracias y que nada, estamos ya, ¿a qué? A 23 de diciembre. Sí, voy en manga corta, 23 de diciembre. Hola, testosterona. Mejor así, ¿no? Wow. Bueno, que sí, quedan muchos calores. Las cosas como son. Muchos calores, mucha hambre, mucho de todo. Igual puedo hacer otro vídeo contando lo que produce, ¿no? Bien, pero ahora me voy a callar. Que espero que nada, que paséis unas buenas fallas 2019. Y que nada, gente, que os quiero. Y que, bien. Nos vemos por ahí pronto. El caloret, el caloret, el caloret, el caloret fallé.